Más del manual Último Defensa que voy escribiendo, corrigiendo y a la par voy compartiendo con ustedes. Ya cuando esté listo, bueno, será un texto, creo yo, indispensable para todas las personas que están interesadas en seguridad, protección, defensa personal, los usos de la fuerza, artes marciales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que corresponde ahora en esta sesión es miedo a la violencia. Lo pongo como un interrogante. Y vamos a ello. Les recuerdo antes que este contenido va a estar en Vimeo también y en Patreon, pero a partir del 2026 ya no va a haber Vimeo. Todo ese contenido se va a pasar a Patreon. Entonces aprovechen este año porque Vimeo se acaba y todo se pasará a patreon.com/cmtvs. Bueno, de Combatives, ¿no? Vamos a ello. Miedo a la violencia. Una de las preguntas más comunes que me han hecho a lo largo de los años es ¿cómo perder el miedo a pelear? Parece ser que a muchas personas, sobre todo hombres, les obsesiona no tener miedo en peleas, cuando en realidad es inevitable. Debemos ampliar la comprensión del miedo a la violencia en general y no cerrarnos a pensar que solo es importante manejarlo en peleas callejeras. En realidad la pregunta y sus respectivas respuestas deberían aplicarse a contextos más variados de riesgo, ya que todo tipo de violencia física y verbal causa temor, miedo e incluso pánico. Aquí empiezo yo tratando de ampliar esta pregunta y esta percepción y este temor. Mucha gente, repito, lo define como ¿cómo perder el miedo a pelear? Cuando eso es inevitable y, por un lado, en ningún escenario violento vamos a decir, preataque o la situación física ya de intercambio de agresión física, el miedo es normal. Aquí el punto es más bien no cerrarse a que nada más son peleas callejeras, sino cómo manejar el miedo a diferentes escenarios de violencia. Saber la diferencia entre... permítanme. En realidad la pregunta y sus respectivas respuestas deberían aplicarse a contextos más variados de riesgo, ya que todo tipo de violencia física y verbal causa temor, miedo e incluso pánico. Repetí eso porque luego yo hago una diferencia, ¿no?, importante entre temor, miedo y pánico. Saber la diferencia entre temor, miedo y pánico para luego entrenar la mente y el cuerpo en estas tres realidades internas es una buena forma de comenzar a lidiar con este tema que tanto preocupa a tantas personas que quieren saber cómo defenderse. Comenzando con el temor, el cual es una forma de preocupación de lo que podría pasar. Es en realidad una proyección de la propia mente sobre sus propios escenarios fatales, los cuales se incrementan cuando especulamos demasiado sobre la falta de las propias capacidades para lidiar con hechos que nos preocupan. Mientras menos capaces nos sintamos, más temor tendremos. Y mientras más temor surja en la mente, menos capaces nos sentiremos. Parte del entrenamiento es romper este círculo vicioso. O sea, aquí es importante esto, ¿no? O sea, entender qué es el temor y cómo genera un círculo vicioso, ¿no?, en la mente y en el cuerpo, porque el mismo temor nos hace sentirnos poco capaces, nos infunde temor. Sí, en realidad el temor es no voy a tener la capacidad para lidiar con esta situación si se presenta. Esa es la proyección de la mente fatalista, ¿no? No voy a poder. Y eso a su vez pues afecta en las capacidades que pudiéramos tener también. O sea, no nada más es la proyección de no tengo capacidad y por eso no voy a poder, sino incluso las capacidades que pudiera tener no las voy a aplicar. ¿Por qué? Porque tengo demasiado temor. Y aquí el entrenamiento es romper ese círculo vicioso, o sea, entender nuestras capacidades, desarrollarlas, agarrar más confianza en ellas y poco a poco el temor va balanceándose un poco más, no desapareciendo, pero se equilibra, ¿no? Por otro lado, el miedo es una reacción natural ante un peligro objetivo que cuando aparece produce una serie de reacciones bioquímicas en el cuerpo que impactan directamente en la mente, que a su vez entra en modalidad de supervivencia, dejando de pensar claramente, avasallados por el hiperfocus que se experimenta como visión de túnel. El sistema nervioso está diseñado para operar con funciones específicas dependiendo del contexto en el que nos encontremos.
Si sentimos peligro, se activa una parte específica llamada sistema simpático y este a su vez activa las glándulas suprarrenales, la respiración y el ritmo cardíaco que bombean más sangre llena de cortisol y adrenalina a todas partes del cuerpo y en especial a los músculos que se tensan para pelear o huir. Todo este proceso es muy intenso porque la emoción se transforma en un conjunto de sensaciones que nos pueden paralizar si no sabemos cómo manejarlo. Y es entonces que surge el pánico, el cual es la expresión máxima del miedo. Mencionar los procesos bioquímicos es importante para que tengamos claro lo que ocurre con el miedo. Podemos hablar del miedo, especular sobre el miedo, racionalizar al miedo, pero cuando sentimos miedo ya es una sensación física o un conjunto de sensaciones físicas sumamente poderosas e intensas, ¿sí? Que nos pueden avasallar y que pueden prácticamente hasta, diría yo, eliminar la capacidad racional. Bueno, vamos a calmarnos, voy a respirar, a ver qué tengo que hacer. Uno toma esas decisiones, sí, uno empieza a buscar salidas al problema, sí, pero con todo y el miedo, con todas esas sensaciones físicas tan poderosas. El trabajo con el miedo es no que no existan esas sensaciones, las cuales son inevitables, que el cuerpo bombee adrenalina y cortisol, que se tensen los músculos, que cambie el ritmo cardíaco, el respiratorio, que entremos en visión de túnel, que la parte del córtex prefrontal se diluya en su operatividad y quedemos en un estado de alteración y de toma de decisiones rápidas, impulsivas incluso. Eso es realmente inevitable, ¿eh? O sea, es inevitable. Lo único que se puede hacer es equilibrar un poco esas sensaciones con entrenamiento y con todo y miedo tomar decisiones que nos ayuden. Básicamente el entrenamiento es no dejar que nos paralice. Mientras no paralice está bien, se está trabajando con el miedo. Ahora, aquí yo cierro con el pánico, que es la expresión máxima del miedo. El pánico normalmente paraliza, ¿sí? Entras en shock, entras en un congelamiento, ¿sí? Mental y te pasmas, o sea, mentalmente te pasmas, físicamente te pasmas y ahí es donde vienen los problemas realmente. Pensar que podemos anular esa reacción o que podemos evitar siempre el pánico es más un deseo que una realidad. En muchos casos el miedo e incluso el pánico serán inevitables. O sea, yo aquí incluso menciono que por más que entrenes, podrías entrar en pánico. O sea, es decir, yo voy a entrenar, voy a desarrollar esto para nunca entrar en pánico. Eso es imposible, ¿sí? El pánico de repente surge de la nada porque es el sistema autónomo y de repente trabajamos una cierta aspecto de nuestra vida o de una situación que nos podría causar pánico, qué bueno, pero surge otra o surge esa situación de otra manera o en un momento donde no estábamos tan fuertes mental, emocionalmente, físicamente y entonces el pánico va a surgir, aunque no querramos. Pareciera que eso no nos deja margen de acción, sin embargo, ahí está el meollo del asunto, al comprender que son reacciones que muchas veces están fuera de nuestro control. Aprendemos a aceptarlas y manejarlas dentro de lo posible para que el miedo no nos entorpezca cuando haya necesidad de actuar y por otro lado no se convierta en pánico y nos inmovilice totalmente. En el caso de que esto suceda, o sea, de que se convierta en pánico, ¿qué se puede hacer? Es reducir el tiempo de pánico y su intensidad. También, mientras más tiempo dure el pánico, más intenso es. Muchas veces son nuestras propias reacciones al pánico mismo las que hacen que se mantenga más tiempo nuestro sistema mental y físico, además de establecerse incluso como un patrón en nuestras vidas, convirtiéndose en un trastorno bastante desagradable. O sea, incluso si llegamos a un tema de pánico, o sea, empezamos ya tengo pánico, ¿no? Entonces aquí es cómo establecer las herramientas para que que no permanezca tanto tiempo en nuestro sistema y con tanta intensidad. Y poco a poco trabajándolo, el pánico se va haciendo cada vez menos intenso y dura menos tiempo. Eso es lo único que puede hacer con el pánico, no quitarlo totalmente. El punto es que cuando está el pánico y nosotros le tenemos pánico al pánico, ahí se establece, o sea, se alimenta de eso, de más pánico, de más miedo al pánico, no quiero esto, no me gusta, etcétera, una aversión tremenda, y entonces ya se puede convertir incluso en un trastorno. Cuando vamos trabajando con eso, poco a poco lo vamos manejando mejor, nada más, no que no lo sintamos, nada más lo vamos manejando mejor.
Decir que lo manejamos mejor no quiere decir que ya se vuelva agradable, ¿eh? O sea, el miedo es de las sensaciones más desagradables que hay. El pánico también. Entonces, decir, bueno, ya lo sé manejar, no siento nada desagradable mientras estoy en pánico, entonces no es pánico. Entonces, no hay nada que hacer en ese sentido. Lo único es trabajarlo, aceptarlo, entender que está fuera de nuestro control y aceptar eso también, que está fuera de nuestro control. Aquí ya hablo específicamente de 3 herramientas fundamentales para contener el pánico, manejando el miedo de forma más eficiente. Son el desarrollo de capacidades reactivas, saber qué hacer, ¿sí? Las capacidades reales sobre el tema del miedo, del temor y el pánico. La conciencia y control de la respiración, así como la comprensión de la impermanencia. Como mencioné anteriormente, el momento de tener miedo o pánico, el córtex prefrontal reduce su función y dejamos de pensar, entre otras afectaciones mentales y físicas, por lo que tomar decisiones, recurrir a la memoria para resolver un problema crítico, regular las emociones, etc., resulta mucho más difícil. Al desarrollar capacidades reactivas a través de un entrenamiento basado en la realidad, donde tenemos una exposición constante a escenarios simulados de riesgo, para manejar mejor la adrenalina dentro de un ambiente seguro y controlado, repitiéndolo hasta que se vuelva parte de nuestro sistema, así como la práctica constante de la conciencia y la respiración, nos podría ayudar, por un lado, a reducir la actividad de la amígdala cerebral, estructura donde se origina el miedo, entre otras funciones, por supuesto. Y por otro lado, concentrando la mente para mejorar el focus en tareas específicas y lograr la ejecución de las mismas que previamente simulamos en dichos entrenamientos, lo cual es primordial en escenarios violentos. Es decir, entrenar el cuerpo con repetición de movimientos de defensa basada en evidencia de violencia y entrenar la calma de la mente usando la respiración como medio son las primeras 2 herramientas esenciales para regular mejor el miedo. Específicamente si es miedo a la violencia, a la interacción física, etc., los simuladores son muy buenos porque simulamos un ataque, simulamos una pelea y ahí te tienes que defender con esa, vamos a decir, agresividad simulada del compañero, que sí te produce de todos modos adrenalina, alteración. Y ahí vas descubriendo tus propias capacidades, las vas desarrollando y se va rompiendo el ciclo que les decía de yo no me creo capaz de lograr esto, y te das cuenta que sí lo puedes lograr. O al revés, yo me creo capaz de lograr cualquier cosa, viene el simulador, te das cuenta que no eres tan bueno como pensaba, y entonces es una buena dosis de realidad para desarrollar verdaderas capacidades de defensa, y eso a su vez ayuda a romper el ciclo de temor, ¿sí? Y el miedo, de hecho, se vuelve una herramienta, se vuelve un combustible para actuar, no dejando que nos avasalle hacia el pánico, ¿sí? La verdad es que, como les decía, el pánico no lo puedes eliminar, pero sí lo puedes reducir muchísimo, ¿eh? Cuando recomiendan como primera medida mantener la calma en situaciones de peligro, no toman en cuenta que es extremadamente difícil hacer la conciencia de mantener la calma, porque en sí es un proceso racional basado en la memoria de un concepto dado con anterioridad. Pero si practicamos con la respiración constantemente y nos exponemos de una forma segura y supervisada a aquello que nos atemoriza, podremos mantener cierta calma de una forma automática, puesto se vuelve un arco reflejo derivado de un hábito ya establecido. E incluso sí funciona, o sea, si estás haciendo simuladores, por ejemplo, en un temblor, ¿no? Mantengan la calma, salga ordenadamente, no corro, no grito. Y se hacen varias veces simuladores, aunque no esté temblando realmente, la gente agarra un cierto modus operandi y cuando viene un temblor la gente sí se acuerda. Pero, vamos, puede suceder sobre todo en situaciones violentas que no te acuerdes. ¿Sí? Tenía que hacer esto, tenía que hacer el otro, tenía que mantener la calma, porque estás demasiado alterado. O sea, dependiendo de la intensidad del peligro, puedes o no mantener la calma. En el caso de la violencia es una intensidad de peligro muy alta, produce una alteración muy alta y es difícil nada más decirle, mira, si se te viene a los golpes, pues cálmate, tranquilízate. Bueno, y a la hora que se te viene a los golpes, nadie piensa, ay, me tengo que tranquilizar. ¿Sí me entienden? Entonces por eso hay que hacer simuladores y ir estableciendo la calma o cierta calma en estos procesos. La comprensión de la impermanencia ayuda en las diferentes problemáticas que nos vamos encontrando en la vida, por el saber de que todo cambia y tarde o temprano saldremos de esa situación, por más complicada que parezca.
Esto también es aplicable a un evento violento, que sucede con gran rapidez e intensidad, donde el poder de la voluntad es el combustible para sobrevivir. Esa voluntad no surgiría si nada cambiara. ¿Qué caso tendría actuar si todo permanece exactamente igual? Es en esa comprensión de cambio que nos empujamos a actuar. Churchill decía, si estás pasando por un infierno, sigue caminando. Seguir caminando tiene sentido, solo si intuimos que ese infierno en algún momento pasará. Sin el poder de la voluntad es imposible sobrevivir. Eso se ha estudiado y demostrado en naufragios, extravíos en selvas, montañas y desiertos. Muchas de las personas que no sobrevivieron fueron porque perdieron la voluntad de vivir. Y quienes sí lograron sobrevivir fue porque nunca se rindieron, a sabiendas que en algún momento saldrían de esa situación. Este punto es bien importante, ¿eh? O sea, y es muy interesante cómo el tema de saber qué va a pasar, o sea, que esto va a cambiar, estoy en esta situación, pero no va a durar para siempre, ayuda mucho a ver la luz al final del túnel. Por ejemplo, en una situación de riesgo, tu objetivo es, voy a regresar a casa con mis hijos. ¿Sí? Esto no acaba aquí, esto no queda aquí, no voy a morir aquí. Es como una sensación de impermanencia, es un entendimiento de que ahorita está así duro, pero voy a pelear para salir de esto. No es de que ya me quedé atorado aquí. Perder la voluntad de vivir, incluso en un ataque violento, es dar por sentado ya y asumir que eso no va a cambiar y que tú ya quedaste ahí. No aceptar, vamos a decir así, tu destino cuando se ve tan oscuro, es de alguna forma sí entender que pues sí se ve oscuro, pero tengo esperanza de que puede cambiar y yo lo puedo cambiar. Y eso yo creo que desde ahí tal vez parte de lo que es la voluntad, el willpower, el poder de la voluntad para hacer cualquier cosa y superar cualquier cosa, creo que parte viene desde ahí, ¿no? Si respiramos, nos enfocamos en salir adelante de una determinada situación violenta, usando lo que sabemos y hemos practicado. El miedo se convertirá en nuestro aliado, ya que nos dará la energía para actuar como sea necesario. Por otro lado, si no respiramos y al mismo tiempo pensamos que ya estamos acabados, porque esa situación ya es definitiva, el pánico nos inundará por completo, paralizando a la mente y al cuerpo. Entonces definitivamente no sobreviviremos y nuestros peores temores sí se harán realidad. Aquí vuelvo a tocar el tema de la respiración. La respiración sí es bien importante. Cuando nosotros estamos en una situación de tensión, la respiración se altera e incluso dejamos de respirar, estamos contenidos. Inhalar, exhalar, ¿sí? Incluso hacer inhalaciones largas, exhalaciones largas, ayuda mucho a relajarse, pero también a coordinarse, ¿sí? Es una forma de contrarrestar el golpe adrenalínico, con la respiración. Entonces, cuando haya mucha alteración, miedo, incluso en una pelea, empezamos a respirar y eso nos trae al cuerpo, nos trae a la coordinación y nos trae la conciencia del poder de la voluntad para sobrevivir. Este punto es bien importante y no hay que dejarlo a un lado. Les dejo esta sesión así para que ustedes hagan conciencia de esto. Y ya vieron que esto es aplicable a muchos aspectos de la vida, pero en términos del uso de la fuerza o los usos de la fuerza, pues es esencial, porque si estamos paralizados o si estamos demasiado entorpecidos por una explosión adrenalínica que nos quita toda la motricidad fina, gruesa, de todo tipo, pues nada podremos aplicar e incluso podemos entrar en una espiral de fatalismo, o sea, donde no voy a salir de esto, ya quedé aquí, ya me morí aquí, ya me mataron aquí, ya. Y eso es pues la receta perfecta para que todos esos vamos a decir miedos y terrores se hagan realidad, como lo digo aquí. En fin, nos estamos viendo en una próxima sesión. En la próxima sesión vamos a ir sobre cómo desarrollar capacidades reales de defensa. Suerte.